Buenas noches, amigos. Estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar en profundidad los aspectos más relevantes ocurridos en la reciente semana. Este es un programa que se transmite por VES TV de VES Cable, VHTV de Cable Más, Win TV y Conectados TV. Igualmente, se reproduce a través de las redes sociales de la Coordinadora Republicana, el Portal Abeja y 29 repetidoras de cable a nivel nacional. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a llevar adelante las incidencias del presente programa. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas noches, estimado Ángel. Encantado de estar como siempre a través de las múltiples plataformas que emiten Línea Política, como todos los miércoles a las 7 de la noche. Esta semana, sin duda, la coyuntura ha estado marcada por novedades alrededor de los casos que está viendo el sistema de justicia. En particular, quería subrayar el tema del señor Martín Vizcarra, cuya investigación por el tema de las pruebas rápidas ha sido archivada por el fiscal de la Nación en ejercicio, el señor Villena. Y esto simplemente creo que es una muestra de todo lo que viene ocurriendo ya sistemáticamente en estas últimas semanas, en donde hemos dicho algunos que sin duda la batalla campal del Ministerio Público se ha inclinado obviamente para el lado del señor Pablo Sánchez. Y pienso yo, como primer apunte, que este hecho del archivo a Vizcarra en el tema de las pruebas rápidas es solamente el inicio de todo lo que puede venir luego, después del triunfo que ha consolidado, como digo, desde el interior Pablo Sánchez, Marita Barreto, Vela Pérez y desde fuera el señor Gorriti. ¿Tú cómo ves esto, Ángel? Bueno, que sí, efectivamente, esto hay que verlo en contexto y estamos ante una ofensiva caviar que implica la revitalización del control que ellos tienen del Ministerio Público y en general del sistema de justicia, incluyendo la policía política que opera como un quiste, como un tumor al interior de nuestra Policía Nacional. Este es un asunto que hay que volver a repetirlo porque es necesario hacer conciencia en la población del peligro que significa esto para la vida democrática del país. Tú has señalado algunos hechos, pero yo quisiera decir lo siguiente. Esto es concomitante, o sea, en paralelo, a que primero a la expulsión de Patricia Benavides del sistema de la fiscalía. La han votado, ya no es fiscal, ni siquiera fiscal suprema como le correspondía, sino simplemente la han expulsado en un procedimiento que evidentemente no recoge las garantías del caso y que afecta además la prerrogativa que tiene ella de ser un funcionario aforado, es decir, protegido por la Constitución, y que en todo caso una sanción de este tipo merituaba el juicio político a través de la modalidad de la autorización que el Congreso da para que se le levante el fuero, es decir, el antejuicio, que tienen todos los altos funcionarios del Estado. Porque este tipo de cargos son objeto generalmente de persecuciones y difamaciones que tienen un contenido judicial. Por eso es que en la experiencia del mundo, no solamente acá en el Perú, todas las constituciones democráticas protegen a los altos cargos porque hay la presunción de que quien está asumiendo estos cargos es objeto de rencillas, enemistades que se traducen en denuncias de tipo penal. Y si estas fueran tramitadas como para cualquier ciudadano, se haría inviable la autoridad o gobierno que tienen estas altas autoridades. Entonces, esto ha sido festinado. Pero no es solamente eso, es en paralelo el retorno de Zoraida Ábalos, que ha entrado con bombos y platillos por la portátil caviar dentro del Ministerio Público, pasa a integrar la Junta de Fiscales Supremos y por antigüedad ya perfectamente podría ser la próxima fiscal de la Nación. Por otro lado, el señor Villena ha prolongado su mandato, ¿no? Lo ha vuelto indefinido hasta que elijan al nuevo fiscal. Se podrán de acuerdo si es Sánchez, si es Zoraida Ábalos o cualquiera de ellos. Ese es un tema que lo van a ver entre ellos porque tienen hoy día un control absoluto de la organización. Y mientras tanto, existe pendiente la posibilidad que el Poder Judicial, que juega en paralelo con estos fiscales, para reponer en la Junta Nacional de Justicia
a Aldo Vázquez y a Inés Tello, contra lo expresamente señalado por el Congreso de la República, en lo que yo considero que es una usurpación de funciones por parte del Poder Judicial en un juicio político donde no tiene nada que hacer por su naturaleza y por sus funciones, y porque así lo dice la Carta, el Poder Judicial. Resulta que si esto prospera, vamos a tener una correlación de fuerzas totalmente asentada y la captura o secuestro por parte del caviaraje de los aparatos de la Administración de Justicia va a ser total. Y el paso siguiente son medidas como, por ejemplo, exonerar, liberar de toda culpa a Martín Vizcarra, como lo han hecho, y no te sorprende, Enrique, que en cualquier momento, cuando las circunstancias lo permitan para los caviares, lo van a rehabilitar para que pueda ser candidato el año 2026. Su partido sigue actuando, él se sigue moviendo como candidato, no hay ninguna orden de apremio, de detención preventiva, de restricción, de medidas, nada por el estilo. Entonces, y por otro lado, tengo entendido también que el APRA, que ha logrado ya su inscripción y que está en un proceso en este año de su primer centenario, un proceso de levantamiento de cabeza, ya otra vez le empiezan a mover a través de Pérez y otros fiscales un conjunto de acusaciones de la época de Odebrecht para amedrentar el hecho de que a Mauricio Murl, el parlamentario, no le quieran reconocer la prerrogativa que tiene de antejuicio, es un anuncio de lo que viene más adelante. Y probablemente van a buscar, pues, inhabilitar a la plana mayor del partido, comprometer al partido y buscar inclusive lo que pretenden ellos es sancionar al partido político, impidiendo que pueda participar en las próximas elecciones. En fin, los caviares en el poder, mi querido Enrique, para terminar, a diferencia de los demócratas de este lado, que en eso nos comportamos con ingenuidad y con una complacencia y con una prudencia extremada, con un buenismo que no se justifica, los caballeros son unos miserables, son unos desgraciados, esa es la palabra. No tienen duda ni vacilación cuando tienen un propósito. Son como una hacha que corta sin medir ningún tipo de consecuencias. Esa versatilidad, además de la habilidad que tienen los caballeros para encaramarse aquí y allá, hacer alianzas con unos y con otros, es verdad, es lo que le permite que a ellos, sin tener ningún tipo de fuerza política en la sociedad, mira tú, ¿ah? Sin tener partidos políticos, sin tener representación en el Congreso importante o en el gobierno, desde el Poder Judicial, del Ministerio, de los aparatos de justicia, lanzan ofensivas que afectan las instituciones, por un lado, a las personas e inciden directamente en el proceso político del país. ¿Qué te parece? O sea, esa es la mejor forma de hacer política, una política perversa, mala, terrible, pero son ellos los que están hoy día mandando en el país y ahora fortalecidos, ya tú puedes ver el escenario que se viene. Pueden inclusive forzar la renuncia de la señora Boluarte, poner a Vizcarra y adelantar unas elecciones donde la composición del jurado electoral, un miembro elegido como presidente por la Corte Suprema y otro elegido por esta Junta de Fiscales, todos caviares, van a ser los dos miembros del, del órgano del Jurado Nacional de Elecciones. Mira cómo viene la cosa y es innecesario, con esto termino, advertir a los ciudadanos del peligro que esto trae para la democracia en el Perú. Si no lo queremos entender, allá. Esto no es un tema casual, no es un tema aparte, es un tema fundamental. Hay unos que hacen política, como los militares lo hicieron en el siglo XX, con el peso de los tanques, el filo de los sables, la punta de las bayonetas. Ellos, los militares, se creían que tenían representaban a la nación y cuando los civiles fracasaron, le dijeron chao y al señor Velasco se le ocurrió hacer una revolución, ¿no? Para cambiar de sus puntos de vista. ¿En qué se basaba? ¿En la fuerza del voto popular? ¿En el consenso ciudadano? No, se basaba en la fuerza de los tanques, en el filo de los sables, en la punta de las bayonetas. Es más o menos lo que sucede, porque estos señores no tendrán armas, pero tienen pues la posibilidad de meterte preso, de incautar tus bienes, de perseguirte, de afectar tu libertad, tu honor, etcétera, etcétera. Si eso no es un poder, ¿qué cosa es? Yo creo que la coalición vizcarrista de la que se ha escrito mucho del 2019, de una u otra manera ha revivido ahora en estos tiempos. Y la demostración de que esto es así es el archivo que ha hecho del tema de las pruebas rápidas Villena sobre Martín Vizcarra. El tema de las pruebas rápidas fue el inicio de la política sanitaria genocida que costó
decenas de miles o hasta 100.000 muertos en el país, digamos, adicionales a los que debieron existir, producto obviamente de las malas políticas de Vizcarra, que en realidad eran orientaciones para compras a proveedores, básicamente, es decir, eran corrupción. Ha habido una comisión investigadora del Congreso que recomendó acusación, incluso ha salido el congresista a exigir explicaciones al fiscal de la Nación, a decir que lo van a citar al Congreso, pero es bastante obvio que Vizcarra manejó este asunto de las pruebas rápidas de una manera muy negligente y corrupta. El hecho de que sin duda Villena haya archivado este tema, para mí significa que la coalición vizcarrista ha regresado y que sin duda la influencia del suspendido solo por 120 días Pablo Sánchez sobre el actual fiscal de la Nación es sumamente grande. Yo diría que es casi pues un títere de los designios de Pablo Sánchez y están librando Vizcarra porque el objetivo es reacomodar esta coalición e incluso diría darle viabilidad electoral al propio Vizcarra para el año 2026. Es exactamente lo mismo que sucedió y vamos a ver cómo reaccionan los otros integrantes, otrora integrantes de esta alianza, porque recuerda que Vizcarra, cuando gobernaba, contaba también con el favor incluso del empresariado, de medios de comunicación, de ONGs, de una coalición bien amplia, que hoy día por lo menos está empezando a revivir a partir del Ministerio Público y de la hija, digamos, del vizcarrismo institucional, que es la Junta Nacional de Justicia, que evidentemente aún tiene una gran influencia el expresidente Vizcarra sobre la misma. Digamos, si esto se mantiene así y no hay una reforma urgente en el Ministerio Público y en la Junta Nacional de Justicia, definitivamente tiempos oscuros se aproximan o en realidad se reditúan. Es como volver a vivir el 2019, pero aún peor, ¿no? Claro, mira tú, la lucha política puede ser encarnizada, feroz, pero es una lucha básicamente de ideas, ¿no? O de acciones políticas, bueno, pues de dejar en minoría, afirmar una composición determinada de fuerzas. Ese es el debate político. Nosotros polemizamos así con Cerrón, con Antauro Humala, lo haremos en su oportunidad, ¿sí o no? Pero estos miserables, estos caviares, no dan ese tipo de lucha, no debaten con nosotros generalmente, sino se ocultan y utilizan los mecanismos jurisdiccionales. Entonces te investigan, indagan en tu pasado o de tu familia y te buscan cosas que las sacan de contexto, te arman un caso y con eso hacen una persecución. Quien tiene estas herramientas, ¿no? No se basa en la razón, sino se basa en en la compulsión y el miedo que genera y amedrenta. Y con eso entonces tienen una enorme ventaja para quienes en la sociedad no son nada o son muy poco, son minoría, pero tienen un enorme poder en estas instancias. Resulta que el Poder Judicial y sus aparatos como la Fiscalía, la Policía Política que lo acompaña, que en un Estado democrático son el poder ceniciento, les dicen algunos, ¿no? Porque ellos tienen que aplicar la ley, o sea, tienen que aplicar aquellas cosas que el gobierno y el parlamento adoptan en forma de leyes, se han convertido finalmente en una instancia que se pone por encima de ellos. Eso de querer corregirle la decisión del juicio político que puso a la señora al señor Vázquez y a la señora Tello, eso es una intromisión en una competencia. O sea, el juicio político lo hace el Congreso, no lo hace el Poder Judicial, pero ahí están. Y a pesar de lo que dice el Tribunal Constitucional, ahí está la prepotencia con la cual actúa esta gente. Bueno, Y esto vamos a entonces, es seguir una desventaja conversando terrible para las fuerzas democráticas, ¿no? sobre este tema en el segundo bloque y sobre un par de temas más. Luego de la pausa comercial, estimado Ángel, regresamos en el segundo bloque de Línea Política. Correcto, muy bien. Muy buenas noches, amigos y amigas. Estamos de vuelta con la segunda parte de su programa Línea Política, como saben, todos los miércoles a las 7 de la noche. Analizábamos en la primera etapa con Ángel Delgado, justamente, lo ocurrido con el archivo del tema pruebas rápidas de Martín Vizcarra, que en realidad forma parte de un paquete mayor que delata una crisis en el sistema de justicia y una intervención muy grande de parte de la ex coalición vizcarrista, Pablo Sánchez y Gorriti, definitivamente sobre el Ministerio Público, los tentáculos de Vizcarra y sus amigos en la Junta Nacional de Justicia y evidentemente la gran posibilidad de que resoluciones judiciales se impongan sobre
decisiones del Parlamento tomadas en el ejercicio de sus facultades constitucionalmente reconocidas. Por lo tanto, yo creo, y lo digo a modo de resumen, que una propuesta importante sería que el Congreso tome la decisión de realizar una reforma de la Junta Nacional de Justicia y del Ministerio Público. Hay ahora en debate una propuesta que enunció desde el punto de vista académico, conceptual, amprimo, que lo ha recogido un congresista Soto, me parece, y la ha planteado como proyecto de ley, de intervención de emergencia, que implicaría que las funciones de la JNJ sean asumidas por 5 expresidentes del Tribunal Constitucional. Evidentemente, el Ministerio Público pueda tener una junta de emergencia también hasta que se realice un nuevo concurso. Yo también he puesto por escrito en Diario Expreso que creo que debería darse una reforma del sistema de justicia y debería haber una comisión temporal que reúne expresidentes del PJ, del TC y el Ministerio Público, dirigidos, incluso he planteado, por un jurista reconocido. En fin, ¿cómo ves tú la salida a este entrampamiento, Ángel, rápidamente? Bueno, la salida es una salida compleja, difícil, porque los Cavieres han demostrado que no están dispuestos a ceder posiciones fácilmente. Se le escapó el caso de Patricia Benavides. Patricia Benavides, mira tú, fue elegida por la Junta porque pertenecía a la claqué, al grupo de todos ellos. Ella era amiga de Vela. Lo que pasa es que Patricia Benavides, una vez en el cargo, se emancipó de esta gente, empezó a tomar decisiones propias, empezó por poner las herramientas del Ministerio Público al servicio de la investigación de Pedro Castillo y sus secuaces, y ahí se ganó una legitimidad y se emancipó. Y ese fue el pecado principal, el haber desconectado a los caviares del control que tenían del Ministerio Público, y entonces se propusieron sacarla del cargo. Mira tú, desde el mes de septiembre, y eso en los programas de televisión, ya la estaba grabando un subordinado suyo, que era el coronel Colchado, que había sido puesto por el Ministerio del Interior al servicio y a órdenes de la Fiscalía para que lo apoyen en su trabajo. Este miserable, en las reuniones de trabajo, ya grababa a Patricia Benavides con el objeto de que cualquier desliz, cualquier palabra mal dicha o mal interpretada pudiera servir pues para su derrocamiento, como efectivamente fue. Entonces, esto es una cosa que no se puede permitir y es fundamental que la democracia peruana reaccione y efectivamente hagamos estos cambios, aunque los caviares dicen que eso es afectar la competencia del Ministerio Público, del Poder Judicial, pero no lo dijeron, acuérdate tú, el año 2018, cuando de modo voluntarioso y con ímpetu lograron cerrar al Consejo Nacional de la Magistratura y poner la actual Junta Nacional de Justicia, ¿te das cuenta? Ahí sí se podía hacer. Ahora no se puede tocar a la Junta Nacional de Justicia según esta teoría, evidentemente ridícula, obcecada y sumamente sinvergüenza. Ahora bien, creo que con esto podemos dar punto final a este tema y yo quería, no sé, hacer un par de comentarios sobre primero el tema del aeropuerto. El tema del aeropuerto no es un tema casual ni fortuito, como ha dicho el personaje que funge de ministro que no sabe dónde, no está parado. En un aeropuerto no puede haber ese tipo de casualidades, ¿te das cuenta? No son hechos fortuitos. Hay una falta de mantenimiento que viene de atrás, que se ha advertido, y no solamente es en el sistema de luminarias, es en el sistema de radares que sirven para el control del tránsito aéreo, que es una condición sine qua non para la seguridad de cualquier aeropuerto, y es la garantía que tenemos tú y yo, los amigos que nos escuchan, que nuestro vuelo sea seguro. O sea, el espacio aéreo no es que los aviones caminan es como las carreteras o las pistas de una ciudad. Hay medidas, los aviones discurren su viaje por carreteras imaginarias que son guiadas por los controladores de tránsito aéreo. Estos servicios están sin la certificación de las instancias de los fabricantes, no tienen mantenimiento, empiezan a fallar de hace más de un año. Y hay una negligencia absoluta. ¿Qué cosa quiero decirte? Mientras vivimos en la esfera de las luchas políticas, los principales problemas del Estado, la seguridad en las calles y la seguridad de vuelo en este caso, son absolutamente dejados de lado. El gobierno está esperando que se produzca un accidente, un choque de aviones con saldo mortal para recién actuar.
O sea, esta es la miseria real del gobierno de la señora Boluarte, ¿ya? Más allá de los Rolex que nos distraen, el tema es que no resuelve estos problemas y esto es un tema que viene de atrás. Hay cartas de organismos internacionales, de las empresas que vienen de Europa que dice que se pongan al día, que cumplan con los objetivos, los lineamientos, las normas de OASI. No lo hacen. La gente que está en Corpa son unos ineptos. Desde la época que el señor Silva y el señor Alvarado estuvieron en ese ministerio, pusieron a unos incapaces y simplemente están afectando los sistemas de seguridad, de comunicación, y eso puede tener consecuencias fatales. Ese es el Perú, ¿te das cuenta? Donde los problemas fundamentales están siendo escondidos, soslayados. Gracias al apagón que hubo el otro día, que no han podido resolverlo sino más de 24 horas, ¿no? El tema ha salido a luz y creo que debemos hacer un esfuerzo también para estos temas, ponerlos en el debate político y a partir de ahí emplazar a este gobierno incapaz. Porque, repito, además de los roles, que es anecdótico, aunque denigrante, este es un tema de seguridad, este es un tema de vida de los Debo peruanos que no decir, permitirles. debo Aló. decir sobre el asunto del aeropuerto dos cosas. En principio, que es inaceptable lo que ha pasado. He escuchado con mucha vergüenza los testimonios de algunos turistas que afirmaban que ni en África ocurrían estas cosas. Disculpen, pues, claro. Evidentemente, un ministro que está bastante desgastado, que tiene muchos temas por explicar, incluso este asunto raro del procurador del MTC alrededor del puerto de Chancay. Es un ministro que hace tiempo debió haber sido cambiado y que no ha sido cambiado. En principio quiero decir eso, un mal ministro que no se ocupa de un tema fundamental y grave para el país en cuanto a su imagen, pero además creo el hecho ya fáctico de comprobar que esto es un gobierno que es la continuidad de Perú Libre finalmente. Sí, Básicamente había en el gobierno de Castillo malos ministros, improvisados y corrupción. Eso, lamentablemente para el país, no ha cambiado. Que no ha cambiado. evidentemente la señora no quiera dar un golpe de Estado es otra cosa, pero en Total, términos de gestión es igual o peor. Totalmente de acuerdo. Esa es una afirmación fundamental que yo quiero ratificar solamente. Mira tú, la única diferencia importante es que la señora Boluarte ya no habla de la Asamblea Constituyente, el cambio de la Constitución. Eso es verdad. Entonces, la amenaza para muchos empresarios, ya aliviado, ya está. Pero en lo demás, en la incapacidad, hay una continuación. Y en la corrupción también, ¿ah? Entonces, mucho cuidado acá de qué estamos hablando. O sea, aquí porque la señora ya no habla de la Asamblea Constituyente, le hemos perdonado la vida, ya pensamos que es una demócrata convencida y una persona que impulsa el desarrollo y el crecimiento del país. Falso de toda falsedad. Y esta es una demostración palmaria de ello. Y lamentablemente se perdió la oportunidad de, con la crisis de Otárola, crisis conocida que hemos comentado ampliamente, de cambiar realmente el gabinete y armar otra cosa. Pero básicamente fue poner a Adriansen y seguir con lo mismo. Es Sí, decir, con un mismo gobierno, con un mismo esquema, con un mismo planteamiento desde que inició. Y ya poco a poco camina el año y medio, los 2 años. Creo que ya no podemos hablar de una administración, digamos, nueva entrante, sino que ya ha tenido tiempo como para sentarse y no lo hace. Lamentablemente es triste, ¿no? por eso los grandes problemas del país están el atraso del agro, las debilidades en el sistema de salud, el tema de la inseguridad ciudadana que ya pues es catastrófico y ahora el tema del aeropuerto que es un gran engaño, porque inclusive, ¿dónde está la segunda pista? ¿Dónde está la torre? Nada. La señora el año pasado, en abril, inauguró la pista y la inauguró la torre. ¿Y dónde están? ¿Por qué no se usa esa pista? Porque no está habilitada, porque no está certificada, porque no reúne las condiciones, porque la torre no tiene los equipos suficientes, porque no han cumplido con los trámites y requerimientos internacionales que los fabricantes de estos equipos sofisticados le exigen al país. Cuestiones en verdad básicas Se ha que roto de hace cualquiera varios años, ¿ah? Y podría. no se rectifica todavía, no se ha- ya, está bien, cometieron el estropicio en los tiempos de Silva y Alvarado. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Claro, Por qué no, ya pues, si efectivamente el señor Alvarado sacó los equipos, le metió la mano, cambió ya? Es como el carro de alta gama que tenemos algunos, como que tienen unas personas, ¿no? Que solamente lo puede tocar el fabricante, ¿sí o no? Si tú te metes a un taller de esos informales, te lo malogra, ya no te lo reconoce, te das cuenta. Eso es lo que ha pasado. Pero en lugar de sincerar ese asunto, ya, bueno, ya pues se hace la autocrítica, se sanciona que corresponda, seguimos manejando un carro
que no está certificado, que no tiene mantenimiento, que no se han revisado, que no se han actualizado los equipos desde ya varios años, y eso pone en peligro la seguridad de todos los peruanos que son usuarios de los Yo creo vuelos. que tenemos que instar al Parlamento a que realmente fiscalice, interpele y censure este Hace tipo de rato. ministros, que en realidad no lo hace por sobrevivir, por convivir con Boluarte. Están realmente haciendo que el prestigio de la democracia en general se vaya al Claro, piso, ¿no? ese es un ejemplo No, concreto. no Bueno, quería, no quería que terminemos esta edición así es. sin Salgamos preguntar. de Perú por un rato. Salgamos de ya que estamos en el aeropuerto, si no hay luces hay que Así salir un es. poco del Perú. Quería preguntarte tus reacciones sobre el triunfo del oficialismo en México, un triunfo que ha sido casi 60-30 aproximadamente, lo ha duplicado en la votación, que confirma el, la conducción de Morena al frente de México. ¿Cómo tú evalúas esa victoria de una u otra manera de López Obrador también en su No, 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 continuidad? creo que López Obrador, hay que decirlo con todas sus letras, ha logrado transformar el esquema político mexicano que viene de la época de Lázaro Cárdenas y un poco más atrás de la época de la Revolución del año 1917, eh, que, como tú sabes, asumió la hegemonía de un partido del PRI, el Partido Revolucionario Institucional, que tuvo una larga hegemonía, y un partido de derecha alternativo que era comparsa, ¿no? Con las reformas que se hicieron en los años 90, ¿no? Se permitió que el PAN llegara al poder. Ha habido presidentes como Fox que venían de, del partido, no me acuerdo el nombre del otro partido. PRD. No, 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 el PRD era de Cárdenas, de Cuauhtémoc Cárdenas. Era el partido de la derecha, era el partido de derecha. O sea, te das cuenta. Había un esquema bipartidista con hegemonía del PRI. Eso se ha Claro, el roto. PAN, ¿Ah? el El PAN, PAN, ¿no? el PAN, efectivamente. El partido, el PAN. Y ese esquema yo creo que es el que se ha debilitado profundamente ahora. Y López Obrador con Morena, que es una escisión del PRI, ¿no? Que recoge la tradición de Cuauhtémoc Cárdenas, han logrado montar una hegemonía. Y AMLO, López Obrador, puede ser para nosotros un desastre y tenemos una crítica, pero tengo la impresión de que no es nada tonto y ha hecho un gobierno que ha resuelto algunos temas del país, ha sabido mantener la opinión, en fin, es un hombre políticamente inteligente. O sea, no todos los del otro lado son Pedro Castillo, eso hay que tenerlo en cuenta. Hay rivales muy importantes, como lo fue Chávez en su momento. Este señor es así, y por eso es que ante la imposibilidad de las fuerzas democráticas de una candidatura seria, han presentado una persona que me explican, me cuentan, de muy poco talante, muy poca fuerza, apenas alcanza el 30% de los sufragios. O sea, le doblan en votación el oficialismo, ¿no? Que se consolida, digamos, es una alianza del caviaraje con la gente que viene del PRI, las izquierdas, qué sé yo, y no hay una alternativa democrática del otro lado. Entonces, México se convierte en el nuevo foco de lo que es el Foro de Sao Paulo, mejor ahora en su versión Grupo de Puebla, ¿te das cuenta? Y va a marcar ahí una tradición durante un tiempo, sí, eso hay que reconocerlo, es parte de la correlación política y es lo que tenemos por delante para los próximos años, ¿no? Un México con toda la potencia que significa el país en esa posición, y quizás el otro lado está Brasil, ¿no? Con Lula, que son los dos grandes focos de este pensamiento radical, caviar izquierdista, ¿no? Y bueno, y el mensaje un poco para los partidos democráticos, que es que el enfoque popular y las causas sociales siempre tienen que estar en la primera línea, porque si Sí, no pues, los populismos te ganan el discurso y termina pasando lo que ha ocurrido ahí. La alianza que ha perdido, que integra el PRI, no solamente es el PRI, es el PRI, el PAN y el PRD, están todos. son todos, sí, están todos. Morena ha barrido, y eso es algo que hay que reflexionar política, académicamente también, ¿no? Bueno, ha sido un programa más que interesante en estos dos bloques. Los esperamos, como siempre, el próximo miércoles a las 7 de la noche en su programa Línea Política junto a Ángel Delgado y un servidor. Que tenga buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, hasta el próximo miércoles. Buenas noches.